Buenas noches, mis queridos amigos del Centro Arete. Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Como saben, nos hemos reunido para tener una tertulia, un diálogo, una conversación sobre el tema de la valoración personal. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la autoestima, qué cosa es la autoestima, por qué es importante hablar de la autoestima, cómo se forma la autoestima, qué significa qué significa tener una baja autoestima, cómo puede influir, digamos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra felicidad, el tema de la baja valoración personal, de la ausencia de valoración personal. Así que, bueno, entre las iniciativas del Centro de Té, estas tertulias en realidad es una actividad que la hemos hecho siempre, hace muchos años. En el Centro de Té empezamos con las tertulias casi desde que fuimos fundados el 2012, 2013, más bien hace algún tiempo que no las empezamos, ¿no? Así que bueno, hemos vuelto a tener, no es necesariamente que las vamos a tener como algo periódicas, o sea, todavía no tenemos la idea de que las vamos a hacer todos los meses o algo así, ¿no? Queremos hacerlas de vez en cuando, ¿no es cierto? Cuando veamos que sea conveniente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema de creciendo en la valoración personal y pues la idea, queridos amigos, es que ustedes vayan participando, vayan poniendo sus preguntas. En este momento nosotros estamos transmitiendo esta tertulia por el fanpage del Centro Arete y también por el canal YouTube. Y obviamente va a quedar ahí grabado, consignado para que otras personas puedan ir llegando, ¿no? Puedan ir viendo. Entonces, el tema es ese, la autoestima, la valoración personal y como es una tertulia, la idea es que vayamos conversando, que conversemos, que vayamos resolviendo también alguna de las preguntas o que vayamos comentando las mismas opiniones que ustedes, amigos, nos van a ir haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ya abrimos el diálogo, las preguntas, los comentarios a través del chat. Muy bien, entonces, el día de hoy me acompaña, pues, la psicóloga Paola Riveros, me acompaña el comunicador y futuro psicólogo Juan Esteban Valencia, y también me acompaña la contadora Fabiola Ampuero, que también es maestranda, pues, de Ciencias de la Familia. Así que antes de empezar propiamente con el tema, queridos amigos, ¿qué les parece a Paola, Fabiola y Juan Esteban? Sí, hacen una breve presentación de ustedes, de qué hacen en Arete, sí, y alguna presentación de sus profesiones. Ya saben, los amigos que nos están escuchando, yo soy el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago, soy el director general del Centro Arete. Muy bien, entonces Paola, Juan Esteban, Fabiola, cuando quieran, pues empecemos con una breve presentación para que los amigos que nos están escuchando también nos reconozcan y luego de eso pues podamos ir ya empezando con el tema de creciendo en la valoración personal. Bueno, empiezo. Hola, buenas noches. Yo soy la psicóloga Paola Riveros. Yo soy parte del staff de psicólogos del Centro Arete. Yo empecé en el Centro Arete como practicante en el año 2016. Actualmente, bueno, ya soy psicóloga, atiendo, hago terapia, también hacemos talleres, charlas desde el centro. Yo soy peruana, en estos momentos yo vivo en Lima, pero me encuentro en Ayacucho y bueno, estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy
en esta tertulia que, como dijo Humberto, la idea es que no seamos nosotros cuatro hablando todo el tiempo, sino sea interactivo. Yo creo que las redes en este tiempo permiten esa interacción. Entonces, buenas noches con todos, bienvenidos a la tertulia. Muy bien, ¿quién más? Fabiola. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Fabiola Ampuero, soy peruana, soy contadora, también estudiante de maestría de Ciencias de la Familia y Matrimonio en la Universidad de Anáhuac. Actualmente soy la directora de Centro de Arete Ediciones, de Centro Arete, y pues muy feliz de participar ahora en esta tertulia. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Juan Esteban. Buenas noches a todos. Yo soy comunicador social periodista con una maestría en comunicación organizacional. Para mí, de alguna manera, mi historia, digamos, laboral inició orientado a la comunicación en las organizaciones, pero a través de la docencia he descubierto el ámbito de la humanidad, de lo social, y de ahí me acerqué a la psicología, vi la importancia para distintos procesos y a partir de eso estoy aquí participando en Arete, digamos, terminando mi formación en psicología eh, y complementándola obviamente con mi carrera. Entonces, de alguna manera me he ido acercando a ciertas temáticas que son relevantes tanto para la formación universitaria como para la formación profesional y personal de las personas. Entonces, estoy muy contento de que me hayan invitado para participar en esta tertulia. Muy bien, excelente. Muchas gracias desde ya pues a Paola, Fabiola y Juan Esteban. Sí, la idea es que vayamos conversando. Aquí Jimena, que es la que nos está colaborando, también desde Arequipa, Perú, me dice aquí un amigo, me dice que en YouTube no se escucha, no se está escuchando, a ver si podemos solucionar ese tema. Esos son los temas, digamos, a veces de la tecnología, pero bueno, a ver si te aviso, Jimena, a ver que en YouTube no se está escuchando, a ver si se puede solucionar ese tema. Muy bien, entonces, ¿por qué hemos escogido este tema? Hemos escogido el tema de la valoración personal y el tema de la autoestima. O sea, en Arete le llamamos valoración personal. No está mal llamarle autoestima, simplemente pensamos que el concepto, el término valoración personal es un tema más integral, es un tema que abarca más cosas, porque a veces los autos, ¿no? ¿Cómo se llama? Muchas veces los autos son demasiado autorreferentes, ¿no es cierto? Y nosotros como católicos, pues sabemos que, digamos, en el fondo dependemos de Dios, existe un plan de Dios, existe un proyecto de vida, existe un plan de vida, ¿no? Somos seres limitados, contingentes, etc. Entonces, el libro, digamos, que va a inspirar esta noche la tertulia es un libro de mi autoría, que lo imprimimos en octubre, noviembre del 2019. Es este libro que de pronto algunos reconocen, creciendo en la valoración personal día a día, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito, no es que vamos a desarrollar todo el libro, pero de alguna manera inspira lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, no sé, a los amigos los que nos están siguiendo por el Facebook, quisiera ver si es que hay algunos comentarios de cómo está la transmisión, ¿no? Porque acá me dicen que en el Facebook sí se escucha, pero en el YouTube parece que no se está escuchando. Bueno, sí, muy bien. Entonces, bueno, amigos, hablemos un poquito entonces del tema
de la valoración personal. Nosotros hemos preparado, digamos, un pequeño guión. La idea es que avancemos en este tema y sepamos, digamos, entender qué cosa es la valoración personal. Entonces yo quiero empezar lanzando una primera pregunta, que es, ¿qué es la valoración personal? ¿No? Creo que por ahí podríamos empezar y que los amigos nos vayan comentando, vayan precisando, porque es una tertulia, ¿no? ¿Qué es la valoración personal? A ver, para los amigos que ya nos están acompañando, Juan Esteban, Fabiola, Paola, comencemos a desarrollar un poquito esa primera pregunta. A ver, Paola, anímese. Bueno, yo quiero coger, como Humberto les comentó, estamos tomando el libro de su autoría. Yo quiero coger algo que aparece en el capítulo 2 que me pareció muy interesante. Y al momento que Humberto nos manda el guión, me pareció, yo lo resalté. ¿Qué es lo que nosotros desde el Centro Arete entendemos como la recta valoración personal en realidad? ¿No? Dice y bueno, esto está en el libro de Reconciliación de la Historia Personal, en la página 47, dice, la visión integral y adecuada que cada ser humano tiene de sí mismo es la aceptación positiva de la propia identidad y se sustenta en el concepto de su valía y su calidad personal. ¿No? Me pareció muy interesante este concepto que se repite en ambos libros, ya que habla de algo que nosotros consideramos muy importante, ¿no? Esa visión integral. Creo que cuando nosotros hablamos de valoración personal, no solamente es, yo me quiero porque me quiero, simplemente, ¿no? Me quiero porque, no sé, porque soy buena, porque tengo dones, tengo talentos, sino me quiero porque soy un ser humano, ¿no? Un ser humano como nosotros lo vemos, integral, ¿no? Biopsicoespiritual, que estamos en el mundo para algo más, para ser felices, y esa integral de nosotros creo que nos ayuda mucho también a tener una recta valoración de nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parecía importante esta parte, ¿no? Cuando aceptación positiva de la propia identidad, ¿no? Que es, ¿cuál es mi identidad, ¿no? ¿Cuál es mi como persona? Yo creo que desde ahí parte esa valoración personal, de verme como una persona íntegra, no fragmentada a mis roles, o sea, yo no soy más, no soy menos, no me tengo que valorar más o menos por mis roles, por los títulos que tengo, o porque si tengo plata, o por si no tengo plata, o por el lugar donde nací, sino porque soy un ser humano, ¿no? Entonces, esa era una primera parte que a mí me llamó mucho la atención del libro y les quería compartir. Muchas gracias, Paola. Es muy interesante eso que decís, especialmente porque yo creo que hay un tema ahí que Humberto, pues él me puede corregir si me equivoco, pero creo que tiene una intencionalidad muy interesante cuando elige la palabra valoración, porque es que la valoración yo diría que hay que entender que la valoración tiene un juicio racional, pero también tiene un sopeso emocional afectivo de la realidad. Entonces quiere decir que la valoración, cuando yo hago una valoración de algo, trato tanto de tener en cuenta los elementos racionales como también la emoción o la actitud o la afectividad que me despliega. Entonces creo que hay un concepto valioso, interesante para distinguir, digamos, o empezar a distinguir características alrededor de otras cosas. Y por otro lado, creo que también es un tema de verlo de cómo esa valoración se da, ¿cierto? Creo que ahí hay una característica importante a tener en cuenta, es cómo esa valoración se termina dando. Porque yo creo que muchas veces las valoraciones que las personas hacen de sí mismos o de los demás muchas veces tienen distorsiones, características que no van en vía de la humanidad o en vía de lo personal, ¿cierto? Y yo creo que ahí ese apellido personal es muy valioso
porque de alguna manera nos comunica, nos explica que es una conexión con nosotros, con lo relacional, con nuestra identidad, con ese núcleo que nos hace ser nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí esa conjugación entre valoración y personal nos hace de alguna manera nos lleva a esa pregunta, ¿por qué una recta valoración personal o por qué una adecuada valoración personal? Justamente porque tenemos que ponernos en contexto de nuestra dignidad. Entonces, cuando hablamos de valoración personal, de alguna manera es cómo nos consideramos dignos de alguna manera en nuestra vida, en nuestra existencia, y esa valoración personal radica sopesar nuestra realidad, ¿cierto? Esas características de identidad que Paola hablaba, ¿cierto? No solo quedarnos en los roles, que ella lo explicaba muy bien, de tratar de ser globales y de empezar a valorarnos mejor. Entonces yo creo que este tema, Humberto, esta tertulia es muy, muy interesante porque nos pone en algo que tenemos que trabajar todos nosotros cada día y que tiene que ver con todos los ciclos vitales, ¿cierto? Tanto en la juventud, en la adolescencia, pero también la vejez. Yo creo que en la vejez la valoración personal es muy importante, en la adultez también ponerla en contexto. Sí, Muy de bien, hecho, lo que excelente. dices, Sí. Juan Esteban, y, o sea, las palabras claves de Paola y Juan Esteban, Paola nos habla de la mirada integral, que es fundamental empezar por ahí. Y no sé, por ejemplo, yo he conocido personas que sin esta mirada integral pueden creer que tienen una valoración personal, pero en realidad solo se basa a un aspecto, al físico, digamos, o no al físico, sino digamos, a la parte psicológica. Su identidad está fundamentada en que son personas maduras, pero eso no es integral, porque no solo eres pues un ser psicológico, ¿no? Tienes otros aspectos. Entonces, como que es fundamental hablar de la visión integral. Y lo que Juan Esteban nos decía de la recta valoración, también es importante que el libro habla de la recta valoración, porque si estaba poniendo este adjetivo de recta valoración, pues es porque en el mundo no existe esa recta valoración, sino que hay una valoración desproporcionada o una mirada de grandiosidad a la propia persona, ¿no? Entonces, como que estos dos conceptos es lo que más me impacta en su participación. Sí, muy bien, muchas gracias. Parece que siguen habiendo problemas con YouTube. No sé si podemos escribir ahí a los amigos de YouTube que de pronto algunos se pueden pasar pues al Facebook para que no se pierdan la tertulia. Queremos pedirle a los amigos también si nos colaboran, si nos ayudan en este momento compartiendo esta tertulia para ver si ustedes saben que en el muro hay otras personas que se pueden enterar, llegar o después lo pueden reproducir, ¿no? Me parece muy, muy valioso lo que están diciendo. Yo quiero insistir para que quede de una manera concreta, clara, lo que están diciendo, lo que estamos diciendo. La valoración personal es como esa mirada que yo tengo de mí mismo, o sea, cómo me veo. Cómo me veo, y lo que decía Juan Esteban es muy cierto, y también cómo me amo, si me quiero o no me quiero, porque acuérdense que el ser humano no solamente son cogniciones, nosotros no solamente somos pensamientos. El mundo sería más fácil si nosotros fuésemos como un robot que pudiéramos programar desde el pensamiento, pero el ser humano tiene tres facultades, ¿no es cierto? La inteligencia, la afectividad y la voluntad. Entonces, el peso que tiene el amor en nuestras vidas o en nuestro mundo emocional, nuestra afectividad, es muy grande. Entonces, es cómo me veo yo, cómo veo yo el mundo, ¿no es cierto? Pero también cómo me ven los demás, ¿no? Y cómo me amo yo a mí mismo, pero eso también está conectado con que si los demás me valoran o si los demás, cómo me ven los demás y cómo me aman también.
Entonces, el tema de la valoración personal, que es un tema muy importante, ahora vamos a desarrollar un poquito más eso. Yo creo que la valoración personal se va conformando desde el mismo momento en que nosotros nacemos, ¿no es cierto? Obviamente al principio uno no es consciente porque uno no tiene pensamiento, eso va avanzando. Pero digamos, si yo tengo un papá presente o más bien no lo tengo un padre ausente, tengo un padre golpeador, alcohólico, o si no conozco a mi papá, obviamente que todo eso va a impactar en mi mundo afectivo, pero también va a impactar en si me valoran o no me valoran, si me quieren o no me quieren, si yo me voy a valorar o no me voy a valorar. Entonces, el tema de los padres, del papá, de la mamá, el tema de la familia, es fundamental para la conformación de la valoración personal. Entonces, por eso yo digo que yo puedo llegar a los 3, 4, 5 años ya con una valoración de mí mismo, o con una baja valoración, o como una ausencia de valoración. Pero obviamente esta valoración personal se va a ir desarrollando. Por eso el libro se llama Creciendo en la valoración personal, ¿no? Es decir, yo puedo ir, yo digamos, llego a los 3, 4, 5 años con una valoración, ¿no es cierto? Que puede ser recta o adecuada, inadecuada, ¿no? Pero yo puedo mejorar esa valoración personal, ¿no? Yo puedo ir desarrollando esa, esa valoración personal. Me parece que entender eso es muy importante, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué es valoración personal? La mirada que tengo sobre mí. De pronto entonces tengo una mirada negativa, una mirada pesimista, de pronto tengo una mirada desesperanzada, de pronto pues es una mirada, digamos, llena de sentimientos de inferioridad, de pronto no creo en mí mismo, de pronto soy muy inseguro y mucho de esto ha sido generado pues en el núcleo familiar, ¿no? Mucho de esto ha sido generado en esas primeras interacciones, ¿no? De la persona en su familia, ¿no? Con sus padres, en el colegio, con con sus amigos, ¿no? Con sus cuidadores, etcétera. No sé si hay ya hay algunos comentarios o preguntas que están haciendo aquí. Los invito, queridos amigos, a que pongan sus comentarios o preguntas, qué les está pareciendo esta tertulia, que comentan que para ustedes qué es la valoración personal o qué les está aportando, ¿no? De nuevo lo que venimos dialogando, ¿no? Entonces, eh, yo no veo ningún comentario todavía, pero bueno, si alguien lo ve, lo vamos resolviendo. No sé, queridos amigos, a ver qué más podemos hablar de la valoración personal o pasamos a otra pregunta. ¿Tienen algún otro aporte, Juan Esteban, Paola o Fabiola? Yo sí, quería hablar sobre, bueno, la conclusión, ¿no? De que la valoración personal es la mirada que tengo de mí mismo y eso está muy, muy ligado al autoconocimiento. De hecho, en el libro hay bastantes tests, hay bastantes preguntas. Entonces, en el capítulo que habla de la recta valoración, termina con un ejercicio donde hay preguntas, ¿no? ¿Cómo soy físicamente? ¿Cómo soy emotivamente, intelectualmente? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis gustos? Entonces, es muy importante el autoconocimiento para crecer en la valoración. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué es la valoración personal? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? A mí me gustó mucho la precisión, Humberto, que hiciste sobre la valoración, porque creo que también una cosa es lo que pretendemos de hacer toda la vida, de alguna manera, que es continuamente valorarnos, digamos, a través de la historia, de nuestra historia. Y otra cosa es tener una adecuada valoración personal, ¿cierto? Yo creo que
muchas veces en la vida nos podemos valorar y a veces podemos tener unas valoraciones negativas, desesperanzadas, inadecuadas, pero tenemos también toda esa historia, todo ese tiempo vivido para ir reconfigurando esa valoración, ¿cierto? Y no dejarnos, y yo creo que una clave de la valoración personal de eso que decías o que me iluminó en el momento, era no dejarnos limitar por los acontecimientos o por los hechos, ¿cierto? Entender que nuestra valoración personal y nuestra dignidad va más allá de los hechos sufridos o decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Y que creo que la valoración personal no gira en torno a esas realidades, sino a algo más profundo y elemental, como nuestra realidad que experimenta, que vive esos hechos o circunstancias. Muy bien, excelente. Aquí estoy viendo una pregunta de Félix. Félix, buenas noches. Muchas gracias por tu comentario, tu pregunta. Sí, alentamos a los amigos a que pregunten o que comenten, porque acuérdense que es una tertulia y la dinámica de una tertulia es que dialoguemos, que conversemos. También los invito a seguir compartiendo, digamos, en sus muros, a los que quieran, esta tertulia. Entonces, Félix dice, si hay heridas o experiencias traumáticas de la infancia, ¿qué se trabaja primero? ¿La valoración o esta es consecuencia de sanar y amarse? No sé cómo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, podríamos decir? Es una pregunta muy, muy interesante. A ver, invito a los amigos, a mis amigos de aquí de Arete, a ver quién quiere comenzar a resolverlo. Dice, yo repito, ¿qué se trabaja primero, ¿no? Frente a las heridas o experiencias traumáticas? Que el tema de las heridas afectivas es un tema que nos apasiona en el centro de TE y que lo desarrollamos, ¿no? ¿Qué se trabaja primero, la valoración, ¿no? ¿O esta es consecuencia de sanar y amar? Bueno, yo sé que Juan Esteban me va a decir que responda, entonces yo me adelanto. Yo creo que es un poco lo que tú decías, Humberto, ¿no? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? Yo creo que no podemos decir que uno va primero que el otro y si no logro uno, no logro el otro, ¿no? Si bien nosotros desde el Centro Arete trabajamos la reconciliación de las heridas afectivas, parte de reconciliar las heridas afectivas, perdón, es la reconciliación con uno mismo. ¿Verdad? Nosotros entendemos que es importante reconciliarnos con nosotros mismos, que es justo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Tener una visión, una recta visión de nosotros mismos, ¿no? O sea, una mirada recta y recalco esto de recta mirada a nosotros mismos y también cómo nos ven los demás por ambos lados. No solamente me tengo que quedar con cómo me ven los demás, ¿sí? Y cómo me veo yo, sino cómo es esta recta mirada, ¿no? Darle un peso correspondiente. Entonces, yo creo que va de la mano. Si bien cuando nosotros empezamos la terapia y hay muchas personas que vienen y nos dicen, yo quiero trabajar, muchos no nos dicen la valoración personal, nos hablan de autoestima, ¿no? Pero al mismo tiempo también vienen con heridas afectivas, se puede ir dando a la par, porque como dice Fabiola en el libro, por ejemplo, hay varias herramientas que nos pueden ir ayudando a crecer y trabajar en nuestra valoración personal. Pero sí es cierto que si nosotros tenemos heridas afectivas, heridas que sobre todo surgen e impactan en nuestra valoración personal, va a ser difícil que nosotros por muchas herramientas que demos, nos valoremos rectamente si no trabajamos la herida, ¿no? Yo creo, como digo, que va a la par, si bien si hay heridas afectivas, hay que trabajar la herida, porque en la medida que nosotros vamos sanando y reconciliando la herida, también vamos a ir mejorando, vamos yendo en nuestra valoración personal. Entonces, yo creo que no es una posición, no, uno no va primero que el otro, se va dando a la par. Además, entendamos también que somos una unidad, no somos un todo. Entonces, si vamos trabajando un aspecto, se va ordenando toda la casa, ¿no? Es como que se va ordenando la casa en general. Entonces, yo podría responder a esa pregunta de esa manera. Entonces, incluso invitarlos y decir, bueno, si veo que tengo heridas, lanzarnos a trabajar las heridas, porque sí pueden estar siendo un impedimento, una trampa para valorarnos rectamente. O como digo, algunas personas vienen y nos dicen, yo quiero trabajar en mi autoestima, pero ¿qué pasa? Tengo heridas. Bueno, trabajemos las heridas, ¿no? Y también trabajemos la valoración personal. Sí, ahí hay un tema interesante
que creo que en reconciliación de la historia personal yo pongo el ejemplo siguiente sobre el tema de la valoración y la afectividad. Pongo el ejemplo de que es una moneda. Es una moneda que tiene dos caras. Entonces, por un lado está la valoración personal en la línea de lo que dice Paola, y por otro lado está el tema de la afectividad. Entonces, una herida afectiva, si bien se llama herida afectiva, ¿no es cierto?, o una experiencia traumática, impacta en la recta valoración de sí mismo, pero también impacta en la afectividad de la persona, en la madurez de la persona. Sin embargo, metodológicamente hablando, para precisar un poquito lo que dice Paula, normalmente en el centro ARETE nosotros empezamos sanando las heridas afectivas, porque cuando uno va sanando la herida afectiva, uno no solamente sana la afectividad, sino también sana la valoración personal, por este ejemplo que estoy poniendo de la moneda, ¿no? De tener dos caras. Entonces, si yo, por ejemplo, sano la herida, bueno, sano la herida de una consultante que ha sido abusada sexualmente, por decir algo, ¿no? O una ruptura sentimental. Digamos, en ambos casos, yo voy logrando que la persona sane esa herida, pero al sanar esa herida, como decía Paola, inmediatamente eso se conecta con la valoración. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa a una chica que después de 3 años terminó una relación amorosa? Se siente la mujer más fea de la ciudad donde vive, la mujer más brutica. Eso me pasa, digamos, en la cantidad de consultantes que yo tengo. Entonces, miren que, digamos, y puede ser una chica muy inteligente, muy valiosa, muy bonita, etcétera. Pero entonces ella tiene una ruptura sentimental que ha impactado en su afectividad, pero no solo en su afectividad, ¿no? Sino también en su valoración. Por eso cree que como es feita o la más fea o como es la más brutica, ya nadie la va a querer o ya nadie la va a valorar. Y hay muchas que llegan diciendo, no voy a encontrar otro hombre como él, ¿no? O sea, en la ciudad donde vivo, en Medellín, en Lima, en el Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, desde donde nos están escuchando, digamos, no hay otro hombre que me ame y que me valore como él. O sea, y eso se lo cree, y eso es muy real. Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos respondiendo a la pregunta de Félix, muy interesante, que dice, claro, si lo emocional afecta nuestra percepción y la percepción de la realidad. Sí, o sea, digamos, es que miren, en la terapia EMR, por ejemplo, se habla de que una situación adversa o una situación o una herida es una memoria. Y ellos dicen, en la memoria existe una cognición negativa, una creencia negativa, pero existe también una emoción disfuncional, podríamos decir, y una sensación corporal. Entonces, a la hora que uno va a reprocesar en términos de EDMR o en términos areteicos, digamos, a la hora que uno va a reconciliar esa situación adversa, uno va a reconciliar esa herida afectiva, ¿no es cierto? Uno tiene que trabajar integralmente con la persona, y la persona pues tiene creencias, tiene emociones y tiene sensaciones corporales también, ¿no? Así es como explicamos, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, así es como explicamos que cuando yo me pongo ansioso, de pronto pues se me cierra el pecho, me comienzo a asfixiar, o cuando yo siento rabia, hay gente que la siente en el pecho, otros la sienten en el estómago, etcétera, ¿no? Entonces miren qué interesante con todo lo que hemos podido profundizar y ampliar con base a lo que Félix nos ha preguntado. Así que invito a los amigos que pregunten, pero también que comenten, ¿no? Desde sus saberes previos, porque todos hemos escuchado, todos hemos estudiado distintas cosas, ¿no? De todas maneras, les quiero decir a los amigos que máximo vamos a estar aquí hasta las 8:30 conversando, debatiendo, porque es de verdad muy bonito el poder compartir, el poder dialogar y aprender de todos, ¿no? No sé si alguien quiere comentar, alguien más de mis amigos de ARETE sobre lo que dice Félix, o si no pasamos a otra pregunta.
No, yo quería comentar dos cosas. Uno que me pareció muy interesante, la acotación que hizo Félix al decir percepción. Yo creo que parte de esa configuración de la valoración, digamos que la valoración es un juicio global que hace la persona de sí misma, ¿cierto? Y ese juicio global implica la emocionalidad, implica esa afectividad. Cuando hay una herida, con una memoria afectiva, digamos, traumática o una herida, pues obviamente esa valoración siempre se verá sacudida. El problema es qué tan honda es esa herida, que esa memoria cuánto juega o cuánto pesa en el presente y tener en cuenta que obviamente eso es lo bonito del ser humano, que el ser humano se autotransforma y se autodefine cada vez que avanza en la vida. Entonces, cada vez que le suceden cosas, hechos o circunstancias, el ser humano es capaz con su libertad de definir esos hechos y esos impactos en su vida. Por eso, de alguna manera, nosotros no somos nuestra historia, nosotros no somos nuestra, nuestros acontecimientos, nuestras acciones. Ojo, no somos, eso no quiere decir tampoco librarnos de la responsabilidad que acarrean esas acciones, esa historia, porque es cierto que tendrán un impacto en nosotros, pero no nos definen. Simplemente, de alguna manera, nos indican dónde hemos estado y si nosotros en nuestra libertad lo permitimos, indicarán hacia dónde vamos. De ahí que la reconciliación nos invite a que revisemos y valoremos adecuadamente esos hechos y esas circunstancias para avanzar hacia donde debemos avanzar, que tiene que ver hacia lo más personal nuestro, hacia aquello que nos hace de alguna manera dignos en esta vida y en este mundo. Entonces, no sé, me parecía muy interesante la pregunta de Félix, muchas gracias, y sobre todo porque creo que va muy en la línea también de lo que el libro de Humberto nos plantea, y es, de alguna manera, yo creo que esto es algo importante, a veces no nos tenemos que haber vivido hechos o acontecimientos traumáticos para tener que trabajar en nuestra valoración personal, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos hablando de un caso importante y creo que era fundamental aclararlo, pero también pensar que la valoración personal tiene que ver con nuestro día a día y cómo nosotros y el contexto, con el contexto interactuamos. Paola decía algo muy interesante cuando ella hablaba de los demás y decía, ¿cómo los ven los demás? Es que los demás nos pueden ver, nuestra familia pueden pensar cosas de nosotros, nuestros profesores pueden pensar cosas de nosotros. La pregunta es, ¿yo cómo valoro eso que ven los otros de mí? Y creo que ahí entra a jugar nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Muy bien, excelente. Entonces tenemos otra pregunta que yo había pensado para seguir avanzando en el tema. Acá nos están haciendo un comentario que ahorita lo vamos a compartir. Pero lanzo la pregunta a mis amigos de Arete, ¿por qué es importante este tema? ¿No? Paola desde su práctica profesional, Juan Esteban, digamos, desde la cotidianidad, igual que Fabiola. ¿Por qué hablar el día de hoy de autoestima o valoración personal? ¿Por qué hicimos este libro? ¿No? Conversemos un poquito de eso. Bueno, yo diría que todo nace del propósito de nuestra vida, que entre todas las cosas es vivir plenamente y ser feliz. Y eso significa empezar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cada vez el mundo y la sociedad tiende como a suprimir nuestra esencia, nuestra autenticidad, y solo, no sé, nos ofrecen consumo, pero poco a poco nos tratan de separar digamos, de la búsqueda personal, del crecimiento personal, de la recta valoración.
Y eso es fundamental para poder crear relaciones en todo ámbito, ¿no? Noviazgo, matrimonio, trabajo. Entonces, todo se integra en que es importante porque estamos en este mundo para ser felices, para vivir plenamente. Entonces, eso es lo que yo aportaría, ¿no? Que para ser felices tenemos que estar con dificultades y nuestras limitaciones, etcétera, etcétera, pero debemos estar conociéndonos, creciendo, valorándonos cotidianamente y creciendo, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Sí. Yo hoy justo estaba hablando con un amigo de que todos tenemos inseguridades, ¿no? O sea, todos cargamos con inseguridades, pequeñas, grandes, a todas las edades. La pregunta es, ¿qué tanto dejamos que esas inseguridades nos definan? ¿Cierto? Y yo eso lo hablo también desde mi ejercicio de la docencia. Yo soy docente universitario y me he encontrado con muchas personas. Un estudiante hace poco me llamó para la práctica profesional y me dijo, mira, Juan Esteban, pasé para hacer mis prácticas en un periódico muy importante aquí de Colombia. Estoy en ese proceso, pero mi contrincante es tal persona y ella es muy tesa y es mi amiga también. Yo no me siento tan capaz de hacer, pues tan capaz de competir con ella, ella es muy tesa. Y yo le decía, inténtalo, o sea, lo peor que puedes hacer es decir que lo entregaste todo en la prueba, pero si no, tú mismo te estás condicionando a sentir que no eres tan bueno y tan capaz, ¿cierto? Y además la vida no es de quienes están en la cima y quienes están abajo, la vida es en realidad de oportunidad, de contexto, de diosidencia, de muchas cosas. Y fue muy curioso porque casualmente lo escogieron a él y no a ella, ¿cierto? Y no es que la otra, la chica no fuera excelente, también era un excelente estudiante, digamos, muy inteligente incluso, porque hace 2 carreras a la vez, pero eso no nos define para estar en un lugar u otro, ¿cierto? Y él se estaba condicionando. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo creo que en la vida cotidiana nos pasa muchas veces eso. Nosotros con unas valoraciones, con esas valoraciones que hacemos de nosotros mismos, nos autolimitamos en una sociedad que ya nos pone excesivas limitaciones. Entonces ya estamos dejando que nuestros límites personales se empiecen a crear a partir no de nuestra identidad, no de quienes somos, sino a partir de estándares, digamos, de estructuras que van más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, creo que este tema es relevante porque se da en todos los ciclos vitales, porque se dan todos los contextos, no solo en lo clínico, ¿cierto? Y yo creo que esto me parece muy importante. El aporte de este libro de Humberto es buenísimo para entender que la valoración personal es algo en lo que tenemos que trabajar toda nuestra vida, pero a la vez es trabajable, ¿cierto? Es entender que una vez entendamos ese autoconocimiento, se una con nuestra afectividad y con nuestra voluntad, vamos a entender cómo hay que crecer en cada momento de nuestra vida, ¿cierto? No necesariamente necesitaremos terapia, pero también podremos necesitar terapia. Eso cada uno lo irá descubriendo en ese camino que uno abra para uno mismo. Muy bien, excelente. Aquí Félix nos está preguntando sobre las estrategias de valoración. Sí, esa es una pregunta que vamos a resolver un poquito más adelante. Muchas gracias, Félix. Acá dice algunos tips para reconocer que una persona tiene heridas afectivas y cómo ayudarle. Bueno, ese es un tema que en realidad es un tema de otra tertulia y creo que sería muy interesante hacer una tertulia sobre qué son las heridas afectivas, ¿no? Pero simplemente, para no salirme del tema, pero también para no dejar de responderle a Mari brevemente. Mira, una herida afectiva es un choque o un golpe en la afectividad de la persona. Una herida afectiva es una situación adversa o es un trauma, podríamos decir, ¿no? Un microtrauma, un trauma con T pequeña, ¿no? Como dice Francis Shapiro de la terapia EMDR.
Entonces, ¿cómo te das cuenta si una persona está herida afectivamente, ¿no? Yo te diría si le duele, si está triste, si está ansiosa, ¿no? Si está herida, la vuelve pesimista, negativa, de pronto si se deprime, ¿no? Por las consecuencias, ¿no? Y ahí uno tiene que ir hablando con la persona y ahí uno se va a ir dando cuenta pues, que esa persona está herida. Ahora hablaba con una consultante nueva que me decía que su madre murió trágicamente, ¿no? Y que el padre, ¿no es cierto?, a partir de la muerte de su mamá, dejando pequeñas a los hijos, comenzó a alcoholizarse. Por ejemplo, típico, este padre le cuesta hacer el duelo, tiene una herida afectiva, ¿no es cierto?, que es la muerte de su esposa, ¿no es cierto? Y en todo el duelo, que no sé si lo hizo o no lo hizo, pero él comienza a alcoholizarse, es decir, se refugia en el alcohol. Entonces, miren que desde el alcoholismo de este señor, nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿él por qué se alcoholiza? ¿Él por qué se droga? ¿Él por qué trata mal a los demás? ¿Él por qué grita a los otros? ¿No es cierto? ¿Él por qué está deprimido? ¿Él por qué le dio una crisis de pánico? Lo que pasa es que nosotros en el centro ARETE, junto con terapia esquemas, terapia focalizada en emociones, EDMR, sostenemos, ¿no es cierto?, que normalmente en la raíz, en la base de un problema psicológico hay una situación adversa, hay una herida afectiva, hay un trauma, ¿no? Entonces eso. Pero bueno, eso un pequeño aporte. Aquí Natalia Andrea nos saluda. Quisiera preguntar, ¿qué no es la valoración personal? Bueno, sí, esa es una parte del libro, ¿no? No sé si alguno quiera comenzar a explicar un poquito, porque eso me parece que es el capítulo 3 del libro, justamente, ¿no? Es un poco... hay varios temas ahí que podríamos desarrollar. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué no es la valoración personal? Yo creo que, bueno, yo me voy a lanzar para cogerla fácil. No, yo creería, pues Humberto lo desarrolla de manera muy gráfica, muy detallada y también muy profunda, pero yo lo diría, lo resumiría en, digamos, de manera sencilla, y es decir, que no es ego, ¿cierto? Hay que diferenciar la recta valoración personal y el ego, ¿cierto? Hay personas que tienen el ego muy inflado. El ego es básicamente como grafiquémoslo así, es como un balón inflado, grande, grande, que hacia afuera se muestra de una manera. Hacia adentro sufre porque solo hay aire, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los momentos en donde llega a tener conciencia de que no se valora rectamente? Es cuando le explotan el globo, ¿cierto? Mientras el globo está ahí despampanante, pues él anda con su globito y lo muestra, especialmente en las circunstancias que le conviene mostrar el globo, ¿no? Pero cuando se lo explotan y solo sale el aire, duele, ¿cierto? Eso diría que es el ego. El ego, la valoración personal no es ego, no es decir, y todo el tiempo ufanarse de sus cuestiones positivas, de sus características más ostensibles, no. La valoración personal es reconocer quién soy con mis fortalezas, pero también con mis limitaciones. Entonces ahí está el otro lado con respecto al ego. Muy bien, muchas gracias. También hubo un comentario de Jimena. Muchas gracias, Jimena, por tu comentario. Ya no está, lamentablemente, pues aquí en el chat, por lo menos yo no lo veo, pero me pareció interesante lo que decías, ese vínculo de la autoestima o valoración personal con el tema de aceptación personal. No sé si quieres volverlo a pegar o si no, simplemente me parece que un tema muy importante para la valoración personal, tal como se plantea en el libro, es el tema del conocimiento personal, ¿no es cierto? En el sentido de que yo no voy a crecer en valoración personal si no me conozco, ¿no? Si no sé quién soy, pero no solamente con una lista larga de virtudes o de cualidades, sino un conocimiento
que parte de un encuentro con uno mismo y un encuentro con Dios, ¿no? Entonces el tema del conocimiento personal es importante, y lo que decía Jimena también, el tema de la aceptación personal es fundamental. Yo creo que es el corazón también del crecimiento en la valoración personal. Es decir, si yo no me acepto, es decir, si yo no asumo y admito, si yo no acepto quién soy, ¿no es cierto? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi figura física, que se me cayó el pelo, que necesito gafas, o que tengo este trabajo, esto, ¿no es cierto? Eso es aceptación personal. Entonces, yo voy a crecer en mi valoración personal siempre y cuando, ¿no es cierto?, me acepte a mí mismo, ¿no? Ese es un tema importante. No sé, yo voy a leer este de Mari, y no sé si alguien más quiere hablar de la importancia de la valoración personal, sino también para ir comentando aquí o hablar de otra pregunta. Sí, a mí me gustaría justo resaltar eso cuando iban hablando Fabiola y Juan Esteban, pensaba también en el hecho de la valoración personal, ¿no? Creo que, perdón, en la aceptación personal. La valoración yo creo que es distinto también a la evasión, ¿no? A no verme. A veces yo creo que queremos cerrar los ojos y decir, no, yo no quiero ver mis defectos, no quiero ver lo que no tengo, para valorarme, para quererme. Me parece que eso no es cierto, ¿no? Eso no nos ayuda porque no nos ayuda a vivir en la realidad, en la verdad, ¿no? Entonces yo también creo que la aceptación personal es un punto muy importante para aprender a valorarnos, ¿no? Tengo que aceptarme tal cual soy. Y cuando hablaban de la importancia, justo quería comentarles también el caso de, recordando, ¿no? Pacientes que han llegado, es que muchas veces lo que dice Fabiola es cierto. ¿Para qué trabajar en valoración personal? Para ser feliz. Pero esa felicidad, ¿cómo la sentimos, la expresamos en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en tener una vida más plena, tener una vida con sentido, ¿no? O sea, o por ejemplo, tener esa fortaleza, esa audacia a lanzarnos hacia la vida, ¿no? A lanzarnos a hacer proyectos, ¿no? No son pocas las personas que llegan y dicen yo quiero hacer otras cosas, no me gusta mi vida, pero yo creo que no soy capaz, no tengo las herramientas, no tengo los dones para poder hacerlo, y se quedan estancados en una vida que no necesariamente son felices o están realizados, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Muchas veces porque no se conocen, porque no se valoran, creen que no son capaces, y nuevamente volvemos a lo mismo, no se aceptan porque no conocen, no nos conocemos, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante también en la valoración personal, el conocimiento, ¿no? Y yo creo que es importante porque si no nos valoramos, no nos conocemos, no nos aceptamos, nos va a costar apostar por lanzarnos a vivir plenamente. Nos vamos a quedar insatisfechos en nuestra zona de confort, frustrados, y no nos vamos a lanzar a una vida plena, porque nos vamos a quedar en esos miedos, o en lo que dicen los demás que soy, o en lo que yo creo que soy, en cómo yo me siento o en cómo yo actúo, ¿no? Entonces me voy a dejar llevar solamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y es importante ponerle nombre, porque hay muchos consultantes que llegan y dicen, no sé qué me pasa, solamente sé que mi vida es insatisfactoria, me siento mal. Y cuando vamos a qué es lo que está pasando, si bien si hay heridas y puede haber traumas o esquemas, ¿no? Vemos que hay un tema, hay un problema de valoración personal y de aceptación, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también es muy importante este tema. Sí, fundamental para realizarme, para ser feliz, para alcanzar una vida plena, pero la valoración personal pues no es algo estático, ¿no? Hay que ir, se va creciendo poco a poco. Bueno, amigos, los invito a seguir participando. Miren qué maravilloso. Algunos estamos en Medellín, estamos conectados con Arequipa, con Ayacucho, Perú. Por aquí veo de Cajamarca, Perú, me están mandando saludos. Natalia está en La Ceja, Mari no sé dónde está. Y así, los que van comentando, hablando, podrían ir diciendo también desde dónde están conectados, ¿no? Y bueno, tenemos todavía algunos minutos más para seguir profundizando en este tema. Acuérdense, la idea de la tertulia es que comenten, que pregunten, ¿no? Y que compartan también con otras personas en sus muros esto que están viendo, para que otras personas lleguen. También, Fabiola, no sé si tú puedes poner, hay gente que me está preguntando por acá por el WhatsApp, de pronto no lo querían preguntar en el chat,
cómo adquirir el libro. No sé si podrías poner ahí en el chat de pronto el enlace de Amazon.com para las personas que están interesadas en adquirir el libro Creciendo en la Valoración Personal Día a Día. O sea, lo tenemos físico, pero en este momento lo tenemos. Este es un libro que editamos en 2019, lo tenemos físico en Perú y en Colombia, pero en Amazon.com en formato electrónico también lo tenemos allí, así que le vamos a poner el enlace y vamos a pasar a otra pregunta. Es, ¿la valoración personal es lo mismo que la autoestima? ¿No? Al inicio pusimos un poquito de eso, pero sería bueno contestarlo, porque esa es una pregunta que resuelve el libro. ¿Es lo mismo autoestima que valoración personal? No, yo me aventuro a decir que no, eh, particularmente porque yo creo que la valoración va más allá de gustarse a sí mismo, ¿cierto? Yo creo que eso es un tema que es importante aclararlo y respondiéndole a Natalia la pregunta tan interesante que hizo, que creo que necesitaba más respuesta de parte de nosotros, de que no es la valoración. Yo creo que ahí también está el tema. El tema de la valoración personal no necesariamente tampoco es gustarnos simplemente o tener un buen concepto de nosotros, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta expresión que la gente llega y dice, ay, porque yo soy tan bueno, pero no conquisto, no le gusto a la gente, ay, pero yo que soy tan bueno y por qué no me caen las chicas o los chicos. Ay, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Cierto? Hay una caracterización, un concepto, y entonces la pregunta es entender, bueno, ¿qué significa ese concepto de bueno? ¿Cierto? Y qué hay detrás de esa realidad. Porque yo creo que la valoración, de alguna manera, no es una cuestión simplemente que está consciente en el pensamiento directo, sino que de alguna manera está basada en unas creencias internas que tenemos nosotros en esos juicios que hemos hecho a lo largo de los años. Entonces es muy importante entender que eso va más allá de ese autosentimiento por nosotros, ¿cierto? Sino que implica un ejercicio de la voluntad por conocernos, por profundizar, por poner la luz en nosotros y decir, ya, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy? ¿Cómo vivo? ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué siento? Y a partir de eso, entender mi realidad y generar un juicio adecuado frente a ello. Muy bien, muchas gracias. Aquí Angie, que nos gustaría que nos cuentes en qué parte de Sudamérica, Latinoamérica estás, del Perú, Colombia, no sé. Dice, ¿cómo ayudarnos a otros a amarse y ser más felices en su vida? Esa es la última pregunta que vamos a resolver, que es un poquito más práctica, que también Félix nos estaba preguntando sobre las estrategias, pero vamos a desarrollar un poquito más esta pregunta, si es lo mismo valoración que autoestima. Obviamente el término valoración personal es un término mucho más amplio, mucho más rico, que además viene de una razón antropológica, que es, digamos, se llama la recta valoración, es decir, nosotros como seres humanos nacemos con dos necesidades, la necesidad de seguridad y la necesidad de significación, ¿no? Y en esa necesidad de significación hay una necesidad de recta valoración, ¿no? Y esa necesidad es un impulso, es una tendencia ontológica, antropológica, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo diría que en un sentido es lo mismo, pero claro, si yo digo que es lo mismo y rescatando siguiendo lo que dice Juan Esteban, si yo digo que es lo mismo, reduzco
el término recta valoración de sí mismo, valoración personal, que como digo es un término muy rico, muy amplio, ontológico, del ser de la persona, antropológico, pero en términos prácticos, en el centro de T nosotros no hablamos tanto de autoestima, por lo que explicaba en el inicio de la tertulia, que autoestima puede ser muy autorreferente, ¿no? O sea, y esos autos se terminan agotando en el límite, en la contingencia del ser humano, ¿no? Entonces, me parece que el libro lo desarrolla muy bien. Aquí Fabiola nos colaboró, digamos, para las personas que están interesadas en el libro. Ahí está el enlace. Es un libro, el libro es interesante porque tiene todo el capítulo 4 está dedicado a muchas encuestas, trabajos, preguntas, cuestionarios, ¿no? Entonces, creciendo en la valoración personal, que hace parte de la colección Maestría Personal de Arete Ediciones, es un libro que es un cuaderno de trabajo para avanzar, para crecer en la valoración personal, así como reconciliación en la historia personal es para sanar heridas afectivas, o así como afectividad y sexualidad en la vida cotidiana es un taller para crecer en madurez afectiva y sexual, ¿no? Entonces, los invitamos a que busquen esos libros. De hecho, Reconciliación de la historia personal lo estamos regalando en la segunda edición, y afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, pues, en febrero acabamos de lanzar la segunda edición en formato electrónico, así que ahí en amazon.com pueden buscar afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, igual que llamados a la reconciliación y reconciliación de la historia personal. En la página web del Centro Arete la encuentran para descargarlo, o también en mi web personal de humbertodelcastillodrago.com también encuentran eso. Muy bien, queridos amigos, ¿qué les parece si vamos aterrizando un poquito más ya nos quedan menos de unos 20 minutos más o menos? Vamos a ir con la última pregunta. Sigan comentando, preguntando, diciéndonos dónde están. Dice, ¿qué podemos hacer? Esa es la última pregunta que yo plantearía para ir aterrizando un poquito y recogiendo también lo que han ido comentando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para crecer en valoración personal? O sea, ¿cómo avanzar? ¿Cómo crecer? La pregunta es muy amplia, pero entre todos la vamos a ir resolviendo. Y a los amigos que nos están escuchando en el fanpage, lamentablemente tuvimos ahí un problema logístico con el YouTube, pero bueno, no hay ningún problema, por aquí estamos todos. Lo vamos a resolver también con ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar y crecer en la valoración personal? Bueno, Sí. de hecho, sí, me voy lanzando y ahí vamos lanzando cada uno recomendaciones o técnicas. Como dicen, yo creo que en el libro encontramos varias, ¿no? Pero algo que a mí me parece muy interesante y tiene que ver justo con la diferencia que nosotros hacemos entre autoestima, por ejemplo, y valoración personal, hay un ejercicio que se llama la ventana de Johari, que a mí me ha servido mucho trabajarlo personalmente y también con pacientes, que es en el cual es un cuadrante, ¿no? Es una ventana tal cual, ¿no? Entonces un cuadrante en el cual yo no solamente me pregunto qué sé yo de mí mismo, sino qué saben los otros de mí, ¿no? Porque recordemos que cuando hablamos de valoración personal, también hablamos de los otros, porque no podemos aislarnos. Nosotros somos seres en relación, ¿no? Y como decía Humberto, tenemos ese anhelo de lo más profundo de, sí, de amarnos, también de ser amados, ¿no? Que tiene que ver con la valoración personal, con querernos, ¿no? Entonces, esta herramienta pueden encontrarlo en Google, se llama La Ventana de Johari. Yo ahorita lo escribo por el chat del Facebook, que es muy interesante. Paola, en el libro está. En el libro también está, así es, ¿no? Sí, es cierto. Acá está en el libro, lo estoy viendo. Y por los que todavía no lo tienen y recién lo van a obtener,
pueden buscarlo también. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque habla de partes que yo conozco de mí mismo, pero también partes ocultas que yo necesito de los otros para conocerme, ¿no? Entonces, para valorarme, ¿qué es lo que yo necesito primero? Es conocerme, conocimiento personal, ¿no? Entonces, yo creo que para conocerme, esta herramienta es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, yo soy así, así, así. Pero pasa que cuando yo le pregunto a la otra persona, ¿y cómo soy? ¿Qué ves de mí? Que yo no veo de mí mismo, me da muchas herramientas y muchas luces para conocerme y para valorarme y decir, ah, yo soy así, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que les puedo decir, pero también cuando nosotros hablamos de que efectivamente la oración personal no solamente está, bueno, está en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que actuamos, ¿no? En la parte de la voluntad. Creo que es muy importante también trabajar esos pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? En el libro también me parece que están, sí, en este libro hay técnicas también para trabajar, para evitar, por ejemplo, rótulos y etiquetas, acá lo estoy viendo. Esto, es importante trabajar en esos pensamientos cerrados que tenemos de nosotros mismos, distorsionados, ¿no? Entonces, yo soy un inútil, no puedo, no sirvo para nada. Ya, entonces, a ver, es cierto que soy un inútil y ahí hay un ejercicio que está, me parece, en el libro, Humberto, tú me corriges si no está ahí, en el libro de aceptación de esto, de afectividad, perdón, está en el libro de afectividad, donde hay los diálogos que propone la TREC, ¿no? Entonces, algo que me parece muy interesante es que ahí podríamos debatir. Cuando yo tengo pensamientos cerrados sobre mí mismo, no sé, soy un inútil, no sirvo para nada, qué sé yo, puedo preguntarme, a ver, ¿qué evidencia tengo de que esto es real? Evidencia en pro y en contra, porque sí puedo tener evidencias, me pudo haber salido mal un trabajo, mi jefe me pudo haber regañado, ya, pero son algunos. ¿Y cuáles son las evidencias en contra? Mira que otras veces lo he podido hacer, lo he hecho bien, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos trabajar también la parte cognitiva y en la parte más emocional, a mí lo que me parece muy importante, y a lo mejor un día también podríamos hablar, es el hecho de reconocer y aceptar nuestras emociones, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Muchas veces decimos, no, o sea, nos cerramos completamente a la parte emocional, a la parte afectiva y nos quedamos solo en los pensamientos, pero recordemos todo lo que hemos ido hablando, no solamente somos pensamientos, también tenemos una parte afectiva, una parte emocional, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar también la madurez emocional, la madurez afectiva, nos va a ayudar mucho a valorarnos rectamente, ¿no? Bueno, son las que se me van ocurriendo ahorita, vamos, si no lanzando otras hasta que se nos ocurra más recomendaciones para Sí, crecer en la educación. sí, lo que dice Paola es muy interesante porque justamente en el libro, cuando se habla de la reconciliación de sí mismo, tiene un acápite que es el que ella está mencionando, que es el conocimiento personal, ¿no? En la página 40, de la 41 a la 43 en la versión física lo encuentran y ahí justamente está la ventana de Johari. Y luego hay unas encuestas para crecer en el conocimiento personal. Entonces, como las personas están preguntando, bueno, ¿cómo hacer? Bueno, y resulta que aquí en el libro hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la encuesta 2 dice, ¿se conoce a sí mismo? ¿No? Luego hay otra que dice, ¿es introvertido o extrovertido? ¿No? Y viene con las calificaciones, ¿tiene seguridad de sí mismo? ¿No? La soledad, si eres un tipo solo, solitario, ¿no? Y así, para el conocimiento personal hay distintas encuestas, porque hemos dicho que para crecer en valoración personal es fundamental conocerte a ti mismo. Entonces ahí hay más de 10 encuestas. Luego, en el mismo libro se habla de la aceptación personal, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, ese es un tema fundamental de lo que decía Paola para el tema de las heridas afectivas, pero no solo. Y ahí también, a partir de la página 82 del libro físico, se plantean varios recursos para crecer en la aceptación, ¿no? Varias técnicas. Hay cinco técnicas. Lo que decía Paola de los rótulos es la técnica número 6. Y ahí se acaba, digamos, el capítulo 2 con una serie de estrategias, ¿no? Y en el capítulo 4 todo está lleno
de talleres, de técnicas cognitivas, ¿no? Ahí está lo que Paola mencionaba de los debates de la TREC, y hay muchas encuestas también, pero lo que hicimos en el libro es no solamente poner la encuesta, ¿cierto?, sino ponerle un trabajo que dice así, miren, sugerencias para seguir trabajando en sí mismo. Voy a leer uno para graficar cómo pueden hacer. Dice: es importante que revise las respuestas que escribió, o sea, en base a las encuestas que estoy mencionando del capítulo 4, y luego la suma de las mismas para verificar que el resultado sea el objetivo. Luego de eso es importante que reflexiones sobre su autoestima a partir de los resultados mediante la implementación de algunas preguntas que a continuación se mostrarán, ¿no? Y se pregunta, ¿está de acuerdo con el resultado? ¿Por qué cree que obtuvo esos resultados? ¿Qué reflexiones u opiniones tiene al respecto, ¿no? Escriba reflexiones, opiniones tiene al respecto, escriba algunas conclusiones o resoluciones, ¿no? Entonces, se pone la encuesta, pero también se pone una pequeña guía para que tú puedas profundizar en esa encuesta. Porque claro, a veces uno puede hacer una encuesta, un test, un cuestionario, pero no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces, el libro te va conduciendo, digamos, a que tú te conozcas, a que te aceptes, a que te valores, a que entiendas si tienes autoestima o te valoras o no, ¿no? Entonces, me parece que el libro está pensado como decía, como un cuaderno de trabajo que te da te aporta mucho, ¿no? Pero bueno, no sé qué más aportes tenemos para crecer en valoración personal. Obviamente yo quería explicarlo el libro para que las personas que nos estén escuchando se hagan una idea del libro y vean cómo ahí hay distintos recursos. Sí, en ese caso, Humberto, a mí sí me gustaría comentar algo. Cuando hacemos, por ejemplo, las encuestas, como les decía, ¿no? Yo creo que la valoración está muy relacionada con el conocimiento y la aceptación personal. Cuando hacemos, por ejemplo, las encuestas que están acá, que son muy interesantes, ¿no? Para ver, por ejemplo, si soy introvertido, extrovertido, yo creo que es muy importante tener cuidado y decir, a ver, ninguno es bueno ni malo, simplemente es. Simplemente somos así, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar de que un tipo de personalidad o rasgos de personalidad o formas o estilos de ser es mejor que el otro, o son más queridos o más aceptados o valorados por el mundo, pero en realidad no es así, ¿no? Creo que es importante cuando nosotros hagamos los ejercicios también tener lo que decía Juan Esteban, ese amor, ¿no? O sea, de vernos con ese cariño, ese afecto y ver que estamos entrando en un misterio, ¿no? Que somos nosotros mismos. Entonces, y que es importante no decir, ay, qué mal, pues, entonces yo soy extrovertida, entonces no está bien que yo sea así, no. O sea, no está bien ni está mal, simplemente somos así, ¿no? Y ahí encontremos en realidad en qué nos ayuda, por ejemplo, tener esas características y en qué otras no nos está ayudando, ¿no? Y trabajemos en eso. Por eso, como decíamos, es un proceso, no es continuo, es algo continuo que se va a ir dando, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante que entendamos y que aprendamos a tener, nuevamente repito, esa recta valoración, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces quería comentar eso sobre todo las encuestas, porque llegan muchas personas que cuando hacemos encuestas o los psicólogos tomamos algún test o algo, están súper nerviosas, ¿no? Muy ansiosas, ¿y ahora qué soy, no? Y se ponen mal si les sale algún tipo de resultado, pero no me debo poner bien ni mal, simplemente estamos en ese proceso hermoso de conocernos, ¿no? Entonces, y amarnos y de valorarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Sí, me parece muy interesante lo que planteas, porque obviamente una encuesta, un test, no abarca toda la humanidad, el ser más profundo de la persona, simplemente da algunos datos, ¿no? Pero ahí lo que la persona tiene que hacer es entrar en uno mismo, ¿no es cierto? Conectarse consigo mismo, y esa es una tarea pues que dura toda la vida, ¿no? A veces uno va al psicólogo para conocerse, para entenderse, y uno puede ir al psicólogo en varias etapas de su vida, ¿no? No sé si siempre haya que estar en el psicólogo, pero por lo menos yo en varias etapas de mi vida sí he ido a un terapeuta para avanzar, para crecer. En ese orden de ideas, el psicólogo clínico hoy en día pues es como ir al médico, en el sentido de, bueno,
vengo a resolver este problema, lo resuelvo y listo, ¿no? Y en algún otro momento puedo ir en otra ocasión voy a resolver otro problema, ¿no? Entonces, y para cerrar esto, no cerrar la tertulia, digo, sino esta idea que estoy dando, me parece fundamental entender que uno va creciendo poco a poco en valoración personal, que es un proceso. Como decía al inicio, ¿no? Yo a los 3 o 4 años puedo tener mucha o poca valoración personal, pero yo puedo ir a avanzar en eso o puedo avanzar o puedo retroceder, ¿no? Dependiendo cómo voy afrontando y enfrentando mi vida. Y de pronto yo avanzo y tengo una gran valoración personal, pero por ejemplo, yo trato de entrar a una universidad y no ingreso, o ingreso a la universidad y me va muy mal y me deprimo y mi valoración personal pues se va por las nubes, se va por los suelos, podría pasar también, algo así es. Entonces ahí es volver sobre mí mismo, trabajar en mí y recuperar esa valoración personal. ¿Qué otros aportes tenemos? A mí me gustó lo que decías, Humberto, de crecer, ¿no? O sea, más allá de las situaciones que me pasan, también hay un extremo, quería comentar esto, hay un extremo de personas que dicen, así soy y no voy a cambiar, o sea, yo soy así, no sé, indisciplinado, o sea, o yo soy así. Entonces, eso no es exactamente aceptación personal porque están limitándose y no están buscando crecer, no están, justamente como el libro, ¿no? Crecer en la valoración personal, o sea, es el otro extremo de ponerse la etiqueta y es más, o sea, sentirse como orgullosos y tranquilos, ¿no? Así soy, o sea, así soy no sé, no de bromista o de hiriente, así soy. Entonces, creo que también es importante, quería comentarlo, ¿no? O sea, no, eso no es aceptación, eso no es crecer en la valoración personal. Fabiola, qué gran aporte y se une con lo que decía, creo que, no me acuerdo el nombre, pero hacía un aporte y hacía la pregunta con las personas amargaditas, ¿cierto? Que decía, yo creo que es interesante el ejemplo que pero me parece que es interesante por dos cosas. Primero, porque yo también siento que hay que cuestionar rasgos culturales de cómo la gente se relaciona y cómo asume la valoración personal y la aceptación personal. Voy a ponerle el ejemplo. Está la persona bromista que le gusta hacer quedar mal a otros. Esa actitud que refleja a esa persona, ¿cierto? Porque lo hace. Eh, Podríamos ponernos a pensar también en la persona que es amargada. ¿Por qué es amargada? ¿Cierto? O sea, porque prefiere soltar todos sus jugos gástricos hacia el mundo y no comprender qué está pasando ahí adentro también. O ponerlo en otro sentido, y yo creo que también es algo muy importante, y es que a veces eh, creo que hay una corriente de la vida que también a veces le gusta jugar bromas con las sensibilidades de los otros, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿cierto? En esto, y digamos, digamos, a poner en juego en ese sentido, y es, el otro día había un partido de fútbol que era de acá de Colombia, muy importante, ¿cierto? Y unos amigos se querían juntar a verlo, ¿cierto? Me invitaron, yo no soy muy futbolero, la verdad, y otro amigo, por joderles la vida, les dijo, sí, se van a ir a ver el opio del pueblo, vayan pueblo, ¿cierto? Entonces, eh, es cuestionante por qué hacer la agresión, ¿cierto? Porque qué hay ahí, cuál es la sensación, cómo se siente la persona en esa situación. Yo, ¿por qué lo estoy soltando como este ejemplo? Porque creo que ahí va anclado con lo que decía Fabiola. Es que yo soy así con mis comentarios sarcásticos, yo soy así con mis comentarios hirientes, yo soy así con mi propia susceptibilidad incluso. Eh, entonces, creo que ahí es importante que nosotros también pues tenemos nuestras formas de ser sin sentirnos,
Y yo creo, ojo, y esto es una cosa muy importante, yo creo que esas personas no se quieren cuestionar esas cosas justamente porque se autodefinen por esas cosas, ¿cierto? Cuando uno se autodefine porque es el más chistoso, no alcanza a ver más cosas de sí mismo porque se centró en que es el más chistoso. O si es el sarcástico de humor negro. Entonces, siempre tiene los comentarios ocurrentes. Entonces, su vida se ha limitado en definirse en eso y no ha visto las otras cantidad de cosas que tiene, que son positivas, que son buenas y que podría ayudarle a ver el fútbol más allá que como opio para el pueblo, ¿no? Sí, efectivamente, acá Juan Esteban Mary está diciendo, sí, interesante, qué tan cierto es que se sobrevalora, claro, eso no es valoración personal, porque la valoración personal es la objetiva, la adecuada, la integral. Por ejemplo, presume de ser demasiado franco, muy adinerado, atractivo, atractiva, pero a pesar de que le creemos o aceptamos, se apena o resiente de la felicidad de los otros. Entonces, creo que el tema de la valoración personal es clave porque a veces uno se acompleja, se siente menos, uno no asume retos, se deprime, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen algún aporte. Fabiola, quería pedirte, acá también algunos me están preguntando eh, si cómo hacen para comprar el libro físico. Yo les quiero comentar mientras de pronto podemos poner aquí el flyer ese que tenemos. Justamente en este momento, en estos días, tenemos un pack, ¿no? Sobre todo, o sea, para Perú y para Colombia, 70 soles o 70.000 pesos, dependiendo 70.000 pesos colombianos, 70 soles peruanos de 2 libros, ¿no? Del Centro de Creciendo en la Valoración Personal, ¿no? Y Llamados a la Reconciliación, que es un libro que acabo de editar, digamos, con la psicóloga, con la compañera de Arete, Mónica Caballero Andrade. Entonces, me parece, a ver si ponemos aquí ese pack para que las personas puedan llamar y escribir, sobre todo, bueno, es para Perú o Colombia, ¿no? Muy bien, ¿qué otros comentarios? Ya tenemos entre 3 y 5 minutos para ir cerrando. Ya saben, las personas que quieren comprar el libro electrónico, pues ya aquí ya lo hemos puesto, vamos a volver a poner y vamos a poner el pack y no sé si alguno más de los amigos de Arete tienen algún otro comentario. Sí, yo tengo un comentario rescatando lo que dice, lo que decía Juan Esteban y Mary, ¿verdad? Esto me hace acordar un cuento que lo leí de jovencita, yo creo que Juan Esteban también se debe acordar, la historia del payaso triste de Garlic. Esto se los recomiendo, les recomiendo que lean ese cuento, se llama La historia del payaso triste, o es Garlic, ¿no? Ahora lo escribo para, en el chat para que lo vean. ¿Por qué? Porque según lo que dice este cuento, no les voy a spoilear el cuento, no se preocupen, me gustaría que lo lean, es en la medida que nosotros nos vamos creyendo estos roles o nos vamos poniendo estas máscaras, nos dejamos de reconocer a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y eso no significa valorarnos, sino, como les decía, a veces puede haber características más valoradas, aceptadas, por así decir, por el mundo, por los otros, o que pueden ser una forma de muro de protección para no abrirme y no mostrarme. Entonces, claro, si yo soy el chistoso que molesta a todos, nadie se mete conmigo, ¿no? Entonces, esto pongo esa barrera. Entonces, yo les recomiendo este cuento, ¿no? Como les decía, es la historia del payaso triste de Garlic. Y yo les invito a que lo lean y se conecten con ustedes mismos, como les decíamos, ¿no? No solamente es qué pienso, sino ya ver, esto qué me está diciendo, qué me está haciendo sentir. ¿Hay algo de lo que dice este cuento que me está pasando a mí? Yo creo que esa, por ejemplo, es una buena herramienta, una estrategia. A veces cuando escuchamos alguna canción, escuchamos un podcast, o sea, yo ahorita les recomiendo, hay podcasts demasiado buenos, ¿no? Que salen sobre, para trabajar estos temas o alguna canción. Y si se me remueve algo, escuchemos nuestro cuerpo. Como decía Humberto, las sensaciones, ya, ¿en qué parte las sentimos? ¿Qué nos quiere decir? Creo que eso nos va a ayudar mucho y sobre todo en este punto, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. A mí me encantó la historia, ahorita mismo lo escribo y lo comparto con todos. Muy bien, para ir cerrando, Juan Esteban, Fabiola, no sé si tienen algún otro aporte.
Bueno, ya para terminar, pues recordarles a todos que en verdad estamos llamados a ser felices, estamos llamados a ser auténticos, a crecer en nuestra recta valoración y, y les recomiendo el libro, nada más eso. Ay, gracias, Muy bien. Paola. Yo, yo, yo creo que al final es vivir. Yo creo que la invitación del libro al final es poder vivir, ¿cierto? Y vivir implica de alguna manera sopesar nuestra vida. Yo diría que, y suelto una última recomendación unido al cierre, y es saquemos espacios para nosotros mismos. Yo siento que el gran mensaje del libro de Humberto es ese. Saquemos tiempo para nosotros, para pensarnos, para sentirnos, ¿cierto? Para experimentar nuestras sensaciones y quiénes somos. Entonces, este libro es una invitación para eso. Excelente, Paola. ¿Algo más? Yo lo que sí me gustaría decirles que no tengamos miedo. A veces tenemos miedo de entrar en nosotros porque creemos que lo que vamos a encontrar no es bueno, no es bonito. Yo nos invitaría en realidad a todos nosotros porque recordemos que es un proceso que va a durar toda nuestra vida, a no tener miedo, a entrar en nosotros mismos, a conocernos, a realmente estar en contacto con nosotros, ¿no? Yo eso es algo que les podría recomendar y nada. Nuevamente, sin parecer repetitiva, les invito a que lean el libro. Es muy bueno, hay muchas estrategias y herramientas que les puede servir. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Humberto. Sí, bueno, muchas gracias pues Paola, Fabiola y Juan Esteban por esta primera tertulia que hemos hecho en el Centro de Té después de varios años. Gracias a Jimena también que nos ha colaborado con la transmisión. Creo que ha sido muy bueno poder compartir con personas de distintos lugares, de Bogotá, del Perú, por ahí vi a alguien también de Estados Unidos. Excelente. Esto nos anima, digamos, a pensar en otras tertulias. Todavía tenemos que reunirnos con el equipo y ver, digamos, qué otra podemos hacer. Si quieren, pueden escribir ahí en sus comentarios qué otros temas les interesaría para tertulia. Saben que en el Centro Arete nosotros nos dedicamos a dar terapias psicológicas, somos 9 psicólogos del Centro Arete dando terapias. Tenemos un curso muy importante que es el curso Aceptación y Perdón, Reconciliando Heridas Afectivas, que es un curso virtual. Y también tenemos distintas masterclass para psicólogos, algunos talleres por Zoom, ¿no? Tenemos distintas actividades. Las puertas del Centro Arete están abiertas para ustedes, pero sí les pedimos que nos pongan sus comentarios, ¿no? ¿Qué otros temas quisieran para las tertulias, para los talleres? Por ejemplo, este martes 22, ¿no? La próxima semana vamos a tener un webinar gratuito sobre aprender a sanar heridas afectivas. Entonces, en el Centro de, por gracia de Dios, porque esto es un regalo que Dios nos hace a todos nosotros con nuestra capacidad de trabajo y con los dones que nos ha regalado, en el Centro de siempre estamos pensando en distintas alternativas para ayudarlos en su sanación, en su reconciliación, para ayudarlos en su salud mental, ¿no? Así que estén atentos a lo que hacemos en el Centro de Té. Siempre tenemos 1 o 2 actividades al mes, ya sea para el público en general, algunas gratuitas, algunas pagas, ¿no? Tenemos los libros del Centro de Té. Revisen nuestra página web, que ahí siempre estamos mejorando. Y bueno, y síganos también en nuestro canal YouTube, en el canal del Centro de Té, los que no se han suscrito, suscríbanse, porque ahí también hay muchas charlas que ustedes pueden mirar, revisar, hay talleres, etcétera, ¿no? Y síganos en las redes sociales. Bueno, para no extendernos más, les mando un fuerte abrazo, ha sido una gran alegría poder estar aquí con ustedes y les ofrecemos pues
continuar, ¿no?, con esta iniciativa de una próxima tertulia, quizás sobre el tema de heridas afectivas, que es un tema que llama tanto la atención. Ahora hablaba con Mónica a mediodía, habían más de 800 personas inscritas para el taller para el webinar gratuito del martes. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un gran fin de semana en el Señor y será hasta la próxima. Bueno, chao, cuídense mucho, nos vemos. Chao.